saber primero, ¿qué cosas saben ustedes sobre la China? ¿Qué han escuchado, qué saben, no sé, qué nociones tienen ustedes sobre esto? Si alguien quiere levantar la mano y iluminarnos con alguna idea. ¿Qué es la China para ustedes? Por favor. ¿Qué es simplemente el arte de escribir? Y en eso vamos a empezar. Como me imagino nunca han aprendido nada de chino, van a salir de esta clase hablando un poquito de chino. A ver, usted que parece el más inteligente de todo el curso, dígame usted, ¿cómo se escribe 1 en números romanos? Una I latina, así, perfecto. 2, ¿cómo se escribe? 2, 3, ahora, lo que quiero que entiendan ustedes es la lógica de cómo se perciben las estructuras, tanto gramaticales como políticas. Porque van a ver ustedes que, a pesar de que la China parece un país lejano, perdido, misterioso, en el fondo del ser humano es muy parecido en todas partes. Y ese es uno de los puntos centrales que quiero mostrarles hoy, que a pesar de las distancias, la cultura, el idioma y todo lo que hace una civilización, el núcleo vertebrador del ser humano es muy parecido a todo. ¿Ya? Entonces, su primera palabra en chino es 1, ¿ya? Y 1 se escribe así. 1, 2 se escribe así. 2 y 3 es así. ¿Ya? Ahora, yo les muestro, luego se pero yo les muestro esto simplemente para que vean ustedes que la lógica que está dentro de esto es la misma lógica que van a tener ustedes. Y eso vamos a aplicar a nuestra materia de hoy, que es la justicia. ¿Ya? Y mi tesis es el uso utilitario de la justicia por el poder. ¿Ya? Van a encontrar muchas similitudes entre la China, el sistema que hay en la China, con otros sistemas internacionales. Esos sistemas internacionales podemos estar todos hablando. ¿Ya? Ahora, no les voy a marear aquí con teorías, nombres, fechas, extraños sonidos, ni nada parecido. ¿Ya? Simplemente vamos a empezar con una idea básica. ¿Ya? Y esa idea es cómo nosotros, qué es lo que nosotros esperamos de la justicia, qué es lo que nosotros como seres humanos entendemos en un parámetro mucho más grande, que es la democracia, que son diferentes sistemas, cómo nosotros entendemos y esperamos la justicia. Ahora bien, en la China no les voy a hablar de épocas inmemorables, de la época imperial, de la revolución. Les voy a hablar solamente sobre, vamos a tocar 2 escuelas, no vamos a tocar nada más, ¿ya? Una de las primeras cosas que me gustaría que sepan es que la noción de justicia, esta noción que tenemos nosotros también de dar a cada cual lo que le corresponde, es también una idea que viene de lo más profundo del sistema chino. ¿Ya? La justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Qué bonito son eso, qué filosófico, qué profundo, casi como los griegos. Pero la diferencia está en quién le da a quién qué cosa, en qué cantidad, quién dictamina qué es lo que se da, la proporción, el castigo, la recompensa. Todo eso es lo que hace realmente la esencia de un país. No solamente las grandes frases, sino cómo se pueden destilar esas frases. ¿Ya? Y por eso vamos a hablar brevemente de 2 escuelas. Una es el confucianismo y la otra es el legalismo. ¿Ya? Para hacer la larga historia bastante breve, lo único que tienen que saber es que el legalismo se basa en la preeminencia de la ley. La ley es lo que cuenta. Si la ley dice que el cielo es gris, el cielo es gris. Si la ley dice que por robarte mi vaca tengo que cortar un brazo, te corto un brazo. Y eso es lo justo. ¿Ya? La otra corriente, el confucianismo,
es un poco más complicada, es un poco más filosófica, viene más de ideas que se han desarrollado durante mucho tiempo. ¿Ya? El confucianismo dice que la moral es lo que cuenta, no lo que dice la ley en sí, sino cuando esa ley choca con lo que es la moral. ¿Y qué es la moral? ¿Qué entienden ustedes por moral? Podrían ser los valores que cada persona tiene para ver si está haciendo el bien o el mal, para distinguir entre el bien o el mal. Esa es una pregunta bastante complicada. ¿Cómo se define el bien? ¿Cuál es el límite del bien? ¿Cuándo el bien se convierte en mal? ¿Es que hay un sistema en medio? ¿Cómo funciona? Todo eso es el confucianismo. Entonces, la moral, la idea de moral, la idea de lo que está bien y lo que está mal, eso es la idea del confucianismo. ¿Ya? Y todas esas, bueno, hay muchas más ideas. Hay una, por ejemplo, que tal vez les guste a ustedes, es la ética del amor universal, ¿ya? Donde hay que llegar a quererse entre todos, hay que hacer un esfuerzo, compañeros, sonreír a su profesor y poner una carita alegre. Eso, por ejemplo, este acto de intentar interceder en otra persona para que la otra persona le responda con una sonrisa, eso también es una parte de esa ética filosófica. Pero lo único que vamos a ver es confucianismo, legalismo y luego vamos a ver el comunismo. ¿Cómo el comunismo, que es una filosofía occidental, ha realmente bulversado, ha realmente transformado toda la visión que se tenía? ¿Ya? Porque si yo me baso en esas dos ideas, el legalismo y el confucianismo, y tengo un problema, la manera de resolverlo va a ser intentar aplicar lo que yo sé para intentar llegar a un resultado que sea, por lo menos, no malo, pero que yo pueda llegar a comprenderlo en ciertos modos e intentar describirlo. ¿Ya? Lo que pasa con el comunismo es que va a romper con todos los esquemas, porque dentro de dentro de esta visión, uno de los requisitos importantes es tener una armonía entre las diferentes visiones. El comunismo dice, no, aquí hay otra manera de ver las cosas, y esa manera de ver las cosas no tiene que ver con lo que es la moral, con lo que son los valores o principios, tiene que ver con el bien general. ¿Ya? Esa es una de las ideas primarias. Pero todo eso se va a ir complicando, lo vamos a ir viendo, con la parte más, yo diría, la menos aplicada en Bolivia, que es la teoría. Está muy bien, hay que conocer la teoría, hay que saber la teoría, pero de la teoría a la práctica, en ese proceso hay un abismo muy grande. ¿Ya? Esa manera de interpretar lo que es la justicia, ustedes que van a ser abogados, eso de interpretar qué es lo que yo creo que dictamina la ley, cómo yo interpreto esa ley, o quién va a interpretar esa ley para dar un resultado, como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, llegan a un resultado con unas bases. En ese camino, eso es lo que va realmente a marcar el trayecto de muchas cosas. ¿Ya? Me preguntaban qué soy yo, de dónde vengo y qué he estudiado. Uno de los puntos esenciales que me gustaría explicarles a ustedes es a qué escuela pertenezco yo, a qué modelo, a qué visión pertenezco yo. Yo pertenezco a la escuela, en política internacional no somos tan complicados como los filósofos. Reducimos el mundo a visiones mucho más simples. El realismo y lo que yo diría el utopismo. ¿Ya? Un realismo es saber, pucha, ahora mismo, no sé, si estuviéramos en Gaza, nos están bombardeando, hay que hacer algo para detener esto. ¿Ya? El utopismo es como construyo yo ciertas teorías, como... Por favor,
Entonces, en este realismo y el utopismo, o lo que podría también llamarse de otra manera un idealismo, surgen dos mundos totalmente diferentes, ¿ya? Si yo, por ejemplo, soy, no sé, presidente de Estados Unidos y no tengo relaciones con China, y China es una cosa muy grande, y China es comunista y yo soy capitalista, ¿ustedes qué piensan que yo debería hacer? ¿Yo debería entablar relaciones con la China si yo soy presidente de Estados Unidos? La China es comunista. Nuestros enemigos, estamos en 1970, por ahí. El auge del comunismo, el capitalismo, esa guerra ideológica. Y yo soy el presidente de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que me conviene a mí como país entablar relaciones con la China? ¿Por qué no? Primero es la decisión. Toma la decisión de entablar relaciones, ¿sí o no? No. ¿Quiénes están a favor del sí? Nadie. ¿Quiénes están a favor del no? Casi todos. Ahora, déjenme explicarles cómo funciona el mundo. En el mundo no existen visiones que no permitan cierto tipo de alianzas. Siempre hay lugar para conocerse. Y ahora, la visión norteamericana para establecer relaciones es: tú eres, no sé si conocen un poco la historia del comunismo. Me imagino que algo esto ahora. La Unión Soviética, ¿no es cierto? La Unión Soviética basa su comunismo en el pueblo, en la idea de los obreros, ¿ya? En la idea de vamos a dejar esto abierto. Bueno, yo tengo mis principios y mis valores, pero ¿cómo puedo vencer a mis enemigos? A ver, ustedes que son militares, ¿cómo se vencen a los enemigos? Eso es una palabra muy grande también. Al grano. Estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? ¿Qué estrategia? ¿Qué cosa? ¿Qué hacen? Siempre viendo, ¿no? Eso son Otra palabra. Claro, pues, ¿qué significa planificación? ¿Qué cosa vas a planear? Vas a planear como que lo hagas. ¿Cómo se hacen las cosas? Ustedes aquí son expertos en política boliviana porque todos los días reciben noticias, a veces les gustan, a veces no. Pero yo, por ejemplo, quiero controlar una institución pública. Quiero controlar, no sé, está de moda, la CONAMAC. ¿Ya? ¿Cómo hago para controlar la CONAMAC? ¿Qué cosa hago? ¿Qué idea hago además de planificarlo? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cómo yo logro hacerme, tal vez no de toda la institución, pero sí de tener gran influencia? La vieja estrategia de dividir para vencer. Creo mi CONAMAC paralela y listo, y entonces empiezo a que los otros pierdan legitimidad. Ahora bien, eso aplicado a la política internacional también existe y se usa mucho. En relaciones internacionales tienen que saber una cosa, tienen que saber que es una lucha a muerte entre los países. Siempre, por supuesto, un marco de diálogo, de entendimiento y todo lo que quieran, pero es una idea de decir: yo tengo mis intereses, tú tienes tus intereses. Si nuestros intereses convergen, muy bien, pero si nuestros intereses divergen, yo voy a hacer todo lo posible por imponer mi visión. ¿Ya? Y en relaciones internacionales no hay, como aquí, como nosotros, como cualquier ciudadano, una institución superior a la que uno se puede quejar. Si yo tengo problemas, voy a ir a la justicia y la justicia va a resolver. Es una institución superior. En relaciones internacionales, cuando hay potencias, no hay nada por encima de ellas. ¿Quién le va a decir a Estados Unidos que no bombardee lo que no quiera? Todo el mundo va a alzar la cabeza, pero ellos hacen lo que quieren porque pueden hacerlo. ¿Ya? Eso es un elemento básico de las relaciones internacionales. ¿Ya? Entonces, yo, como estadounidense, veo que el mundo comunista se puede dividir en dos. Yo puedo dividir para vencer, o por lo menos para no perder. Porque si la antigua Unión Soviética, más la China,
hubieran estado en una buena dinámica juntas, para mí, como Estados Unidos, es un peligro existencial enorme, ¿ya? Entonces, si yo no estoy con usted, yo estoy contra usted. Y como un ejemplo básico sería el amor. A mí me gusta una chica, pero esa chica no tiene ningún aprecio por mí. ¿Cómo hago yo para conquistarla? Una estrategia es llevarle rosas, no sé qué, no sé cuánto. Otra estrategia es, por ejemplo, que su mejor amiga le diga cosas buenas sobre mí y plantar la semilla de que yo soy, wow, el tipo ideal, ¿ya? Entonces, si yo hago eso de una manera lateral, tal vez tengo más posibilidades de llegar a lo que sería lo que yo quiero, ¿ya? Entonces, lo mejor que puedo hacer es, si quiero destruir el comunismo, es aliarme con los otros comunistas que son enemigos de este comunismo. Dentro del comunismo ha habido muchas tendencias, muchas corrientes, ¿ya? Está, por ejemplo, la idea comunista central del partido soviético es que los obreros son los que van a hacer la revolución y van a llevar adelante el comunismo mundial. Los chinos, en cambio, dicen que son los campesinos los que van a hacer la revolución y van a llevar al éxito mundial, ¿ya? Entonces, en esa dicotomía, yo puedo meter cizaña, puedo meter los problemas, ¿ya? Y con el único fin de debilitar a los dos para que se lleven mal entre ellos y así yo poder tener más tranquilidad, porque como están divididos no pueden hacer una oposición común contra mí, ¿ya? Esa es una idea básica del organismo internacionalista, pero esto transportado a lo que es la justicia, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? La idea transversal de la justicia en China es una idea que viene desde tiempos inmemoriales. Es una idea que vertebra lo que es la cultura china. Si ustedes están en la China, van a ver que más allá de la China todos son bárbaros, ¿ya? Los mongoles, bárbaros. El otro, bárbaros, todos son bárbaros, ¿ya? Todos son gente que no está a la altura moral ni cultural mía. En esa aspiración, en ese volumen, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es construir una identidad propia, y esa identidad propia los chinos han construido en la base de la justicia. ¿Qué es la justicia? Es eso de dar a cada cual lo que le corresponde. ¿Cómo se traduce eso en la realidad? Con un sistema como, por ejemplo, el legalismo, que dice la ley es lo que le corresponde a cada cual y ahí es donde está toda la información que se necesita. El confucianismo dice no, es en la moral y es en la educación donde está la solución a los problemas, porque es cómo yo me relaciono con los demás que puedo conseguir un equilibrio, una armonía, ¿ya? Entonces, esta idea que viene desde siempre atrás, no importa qué tipo de régimen haya sido, la China imperial es el periodo más grande, pero siempre tiene esa misma idea, que es la misma idea que se tiene hoy en día, que la justicia tiene que ser dada en sociedad y tiene que tener un juez justo, ¿ya? ¿Quién es el juez? ¿Cómo es el juez? Todos esos son los detalles que realmente importan, pero todo eso está imbuido en la misma idea de la justicia tiene que ser algo que haga al pueblo chino superior a los demás, porque nosotros somos la raza superior, ¿ya? En cierto modo. Esa idea de justicia realmente intenta hacer que todo, no importa si eres rico o pobre, sino que todos tienen una vertebración común hacia una identidad propia, ¿ya? Ahora bien, todo eso realmente se cae al suelo con la llegada de la modernidad, con la llegada de lo que se puede entender como los pensamientos occidentales, ¿ya? En el ámbito de la justicia, debido proceso, el imperio de la ley, juicio justo, separación de poderes, todo
todas esas ideas que no pertenecían a la cultura. Y cuando entran, rompen definitivamente con la idea de la antigüedad como forma de ejemplo para la modernidad, ¿ya? Entonces, cuando haces un quiebre como ese, lo que queda es un vacío sobre todo un vacío moral, es un vacío de principios. ¿Y cómo llenar esos principios? ¿Cómo establecer lo que realmente puede llegar a ser la justicia? Ahora, los años 1900 a 1950, toda esa mitad de centuria, son grandes revoluciones, son grandes problemas, mucho sufrimiento, ¿ya? La idea de establecer una república en la China, cuando cae el imperio, viene por la idea misma de la justicia, de que el pueblo no tiene para comer, el pueblo no tiene nada que hacer, y lo único que le queda es pedir justicia, ¿ya? En esa manera de pedir justicia muchas veces se resuelve con revoluciones, ¿ya? De 1919 hasta el 40 y tantos, 49, es una continua guerra civil en la China. Primero están los nacionalistas, segundo la república. Esa república está llena de corrupción, la gente sigue siendo muy pobre y vuelve a ser otra revolución. La introducción del comunismo es 1920, la década de 1930 se establece y ahí empieza una guerra civil entre lo que son los nacionalistas y los comunistas, ¿ya? En esta pelea entre nacionalistas y comunistas, el país queda totalmente destrozado. Hay, sí, una crisis, yo diría, muy grande, ¿ya? Por ejemplo, cuando los japoneses invaden la China para hacer una demostración de fuerza, y eso es un ejemplo de cientos que hay, los japoneses invaden la China e intentan conquistar la China. Japón es un país con población mucho más pequeño y su ejército es más pequeño, está mucho más preparado. Entonces, lo que intenta hacer el ejército es hacer una demostración de miedo para que la población no se vuelva a levantar. 1 millón de muertos en un solo día. Estamos en esas cifras, son cosas monstruosas, ¿ya? Y en todo ese proceso, que dura varias décadas, sale ganador el Partido Comunista, ¿ya? No vamos a entrar aquí en historia, explicarles cómo y tal y cual, pero el gran Mao, ¿han escuchado hablar de Mao? Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong, exactamente. ¿Han escuchado algo? Ya. Es que, como no sé su nivel, entonces no sé exactamente bajo qué términos hablar, ¿ya? Mao Zedong, ¿nunca han escuchado hablar? Mao Zedong es el personaje más grande de la historia del mundo mundial, que deberían conocer. Mao Zedong es el que ha hecho la revolución comunista en la China. Mao Zedong ha estado realmente 30 años en el poder, haciendo y deshaciendo el país como el áquero, ¿ya? Mao llegó con una revolución e impuso el comunismo en la China. Y es un comunismo que en ese periodo de 30 años ha visto muchos cambios y mucho dolor, ¿ya? Y uno de esos cambios es, por ejemplo, la relación con Estados Unidos. ¿Por qué yo, como presidente chino, comunista, voy a establecer relaciones con la potencia capitalista diabólica, ¿ya? Porque era el diablo, ¿ya? La idea es, yo como Mao, yo quiero ser el estandarte, el baluarte, el promotor de lo que es el comunismo, y no el soviético. Entonces, la pelea va a estar entre soviéticos y maoístas. Y en esa pelea es que los americanos meten su puño en medio, ¿ya? Entonces, casi hay una guerra entre la Unión Soviética y la China, el comunista, ¿ya? Por pequeños problemas ideológicos que yo uso como excusa para conseguir mis objetivos, ¿ya? Ahora bien,
La idea de justicia, que es lo que nos interesa aquí, siempre está ligada al poder. ¿Ya? ¿Cómo la justicia en un sistema puede ser un instrumento de poder? ¿Ya? Ahora bien, en sistemas como el nuestro, que es una democracia, siempre que nos tambaleamos, una democracia tiene como principio fundamental la... ¿De qué? La separación de poderes. Muy bien, en esa separación de poderes, ¿qué es lo que ustedes entienden por eso? Aquí ustedes, señores, que parecen muy dedicados a escribirlo, cuéntenos, ¿qué es la separación de poderes? ¿Cuál es poder? ¿Cuál es? ¿Y qué es la separación de poder? ¿Qué significa? ¿Cómo por grupo? Ya. Tienes esos tres poderes. ¿Y por qué son tres? ¿Por qué no son cinco? ¿Por qué no son dos? ¿Por qué son poderes separados? Ya, más o menos. La separación de poderes es simplemente una balanza para que el poder no esté concentrado en unas manos y haya controles y criterios para establecer límites al poder. ¿Ya? Si ustedes están en un estado comunista, ¿existe una separación de poderes? ¿Qué opina usted, señorita? ¿Por qué cree usted que no? Porque el Estado en sí va a dictar lo que tiene que hacer. Ya, más o menos es eso. El Estado va a controlar todos los ámbitos del poder, va a controlar la ley, va a controlar los tribunales, va a controlar todos los aspectos de la vida. ¿Ya? Y ese sistema es realmente lo opuesto al otro sistema, porque no hay una balanza, no hay una cierta armonía, como podríamos decir, ¿ya? Simplemente hay una imposición de una idea. Ahora, si yo les digo, el legalismo es que la ley se impone sobre todo, ¿en qué ámbito meten ustedes, en qué saco meten ustedes esta idea del legalismo? ¿Una idea democrática o una idea un poco más autoritaria? ¿Perdón? Autoritario. ¿Por qué? Señorita, usted que ha hablado por ahí, ¿por qué? Ahora bien, un sistema no es solamente una agrupación de gente, ¿ya? Un sistema es sobre todo una visión hacia el futuro de lo que se quiere llegar a. Si ustedes ven, por ejemplo, a nuestro querido presidente, siempre está hablando de políticas hacia el futuro. Bolivia va bien, Bolivia va a llegar, estamos en la industrialización, siempre es una idea que futuro. Claro que empieza en el presente y nos da un sueño, y en ese sueño, o nos da una idea, y en esa idea intenta construir su aparato, ¿ya? A partir de esa idea. En la China eso también se ha utilizado mucho. Ese tipo de políticas, ese tipo de agenda de presentación, el paso adelante, el gran salto, la gran marcha, todo ese tipo de pensamientos políticos tienen el fin de hacer una construcción utópica hacia el futuro. Y con esto revengo a lo primero que les he dicho, la diferencia entre los realistas y los utopistas, ¿ya? Estos utopistas siempre van a construir mirando, esperando el futuro, ¿ya? Van a intentar predecir lo que va a hacer y cómo construir eso, ¿ya? Y en ese proceso lo que van a hacer es casi siempre equivocarse, ¿ya? Porque eso es muy humano también, tú no controlas todos los aspectos. Y con que te falle uno, todo empieza a tambalear, ¿ya? Como, no sé, para ponerlo en un ejemplo
claro aquí en Bolivia. El litio. ¿Qué tal el litio? Señorita, ¿tiene usted una moto eléctrica? ¿No tiene moto eléctrica usted? Nada. ¿Por qué no tiene? Porque todavía no hay. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué? No es que la intención haya sido mala, sino es el camino en donde todo ha terminado, como termina toda obra de los seres humanos. Por aquí, por allá, esto para mí, intereses personales aquí, intereses personales del otro lado. Entonces, la construcción de todos estos ideales está muy bien como principios morales, pero la práctica de esos principios siempre está muy distante de lo que puede ser la idea primaria, ¿ya? Y eso sucede mucho en la China también. ¿Cómo se construye una visión de país? ¿Cómo se construye una identidad nacional? ¿Cómo se construye una voluntad nacional? Todo eso se construye también con ese tipo de medidas. Vamos a salir adelante. En la China ha habido el gran salto adelante, ¿ya? Donde, bueno, esas son políticas de la era maoísta, donde, por ejemplo, hay que industrializarse. Tenían la misma idea que tenían nosotros hace muchos años. Hay que industrializarse y para eso todo el mundo está obligado a entregar sus tenedores, cubiertos, cuchillos, cucharas, todo lo que sea de metal. Ahora ustedes piensan, pucha, si yo colaboro y doy todos mis tenedores y mis cuchillos, tal vez vamos a construir cañones y vamos a poder defendernos de los imperialistas. Pero lo que cuenta en la vida son los detalles, ¿ya? Y en ese caso hubo 50 millones de muertos, porque ya no tenían comida, porque ya nadie se ocupaba del campo, porque ya nadie se ocupaba de traer alimentos. Entonces, uno de los problemas existenciales que hay, ¿no?, es la construcción de una identidad nacional nueva. Porque imagínense que en la China, ustedes han visto alguna película sobre la China, ¿no? Entonces yo les digo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablo de la China? Los chinitos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? No, pero eso es muy importante. Ya, tecnología. Todos los productos son de China. Todos los productos son de China. ¿Qué más se les viene a la mente? Ah, los nuevos chinos. Ya. ¿Perdón? El maruchan. Las sopitas maruchanas, los fideitos, ya. Ahora, si yo les digo, cierren los ojos e imagínense un chinito. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Una chinita yo. Con coletas, pero kung fu, no. Chinito, he dicho yo, a propósito. ¿Cómo se lo imaginas? Karateca, ¿no es cierto? Bueno, karate es en Japón, pero no importa. Karateca, ¿ya? ¿Qué más se imagina? Ojos rasgados. Ojos rasgados, ya esto, ya, más allá de eso. Piel amarilla. Más allá de eso. ¿Cómo se los imaginan vestido? ¿Cómo se lo imaginan actuando? ¿Cómo se lo imaginan? Ropa brillosa. Ropa brillosa. Ahora, eso de la ropa brillosa viene muy atrás también. Haciendo un pequeño paréntesis. La seda, por ejemplo, es de la China, ¿ya? Y eso durante miles de años ha sido el mejor producto de exportación de la China. La porcelana y la seda, ¿ya? Porque todo el mundo quería saber, wow, tener tu traje de seda era pues, puff. Y si eso llegaba a Europa a través de la ruta de la seda, entonces valía 100 veces más. Era un hermoso negocio, ¿ya? Y esa es la imagen que hay más o menos en el subconsciente sobre los chinos. Los chinos bien vestiditos, siempre brillantes, haciendo malabares, no sé qué. Esa es la idea un poco imperial de la China, esa idea nostálgica, hermosa que tenemos de este chino karateca que va a hacer todo lo que hace, ¿ya? Esa imagen pertenece a la época imperial. Mao viene a romper todo eso. Y si yo les muestro fotos de los comunistas chinos, ustedes se van a asustar un poco, porque es gente con boina, es gente mal vestida, todos yendo hacia el mismo camino, todos imbuidos en la misma idea de lo que debería ser el progreso, ¿ya?
Y en esa masa de gente, en esa identidad de un país moderno que tiene el progreso como única meta, la construcción de ese ideal lleva a que haya ciertas fricciones. Como por ejemplo, si yo creo que la justicia es que todos tengan lo que se merecen, yo quiero lo mejor para mi pueblo, ¿no es cierto? Qué hermosa frase. ¿Cómo construyo yo lo mejor para mi pueblo? Haciendo que la gente construya, por ejemplo, grandes proyectos, ¿no? Blancas de industrialización, lo que cueste miles de millones, ¿no? Haciendo grandes obras. Y esas grandes obras van a ser un orgullo si salen bien y van a construir una cierta identidad en todos ustedes, decir, escucha, estoy orgulloso, estamos bien, estamos vendiendo a los chinos, estamos encajados en el sistema internacional. Ese orgullo que ustedes van a tener, esa identidad que ustedes van a adoptar, esa voluntad que ustedes van a expresar, todo eso viene dado porque lo que está atrás, la idea de lo que es la justicia, es una idea que a ustedes les conviene. Y ahora, yo les pongo del otro lado. Ustedes tienen su terreno y es ahí donde el Estado quiere construir. Y ustedes no quieren vender. El Estado tiene la capacidad de quitarles ese terreno. Por supuesto, vamos a pagar. Pero yo, como ciudadano que no quiere vender, yo no pertenezco a este sistema que ha tenido éxito. Yo pertenezco más bien al otro lado, a los que no han sido parte del éxito, a los excluidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la justicia para él y qué es la justicia para el otro? No es la misma idea de justicia, ¿ya? Porque la justicia, y sobre todo en sistemas autoritarios, es utilitaria, sirve como modo para controlar y dirigir una sociedad. La idea general de justicia, eso de darle a quien lo que le corresponde, se puede realmente filtrar en qué le doy a la gente, en qué cantidad, cómo, quién da qué cosa, cómo se establecen los principios. Esa es la destilación de esa hermosa frase. Yo voy a dar a los míos todo y a los otros voy a intentar no darles nada, ¿ya? Y como la justicia es una cosa que me pertenece a mí, yo voy a controlar lo que está bien y lo que está mal. Y eso es un quiebre de la moralidad antigua, la moralidad confuciana, la moralidad legalista, de lo que es la moralidad, vamos a decir, comunista contemporánea, ¿ya? Porque la idea principal sobre la justicia en un ámbito autoritario es yo como principal proveedor de justicia, soy yo el que va a decir lo que ustedes tienen que tener y ustedes en cambio me van a dar paz social. Ustedes quieren progreso, ¿no es cierto? Ese progreso yo lo voy a construir con ustedes, pero ustedes en intercambio me van a dar paz social, ¿ya? Porque sin paz social no hay progreso, solo hay guerras y problemas. Entonces, para construir esa paz, yo les saco a ustedes esto, les saco la identidad, les saco la voluntad de tener una visión diferente. Porque si homogeneizamos lo que está bien y lo que está mal, construimos esa voluntad de tener una visión, entonces yo les prometo progreso. Y la China, en los últimos 30 años, las últimas 3 décadas realmente, se ha dedicado a eso. Nosotros podemos ser un sistema comunista, pero nos vamos a abrir a un sistema capitalista. Entonces, al abrirnos a un sistema capitalista, ¿qué es lo primero que hay? ¿Cómo? Desigualdad. Perfecto, hermoso, muy bien, señor. Desigualdad. ¿Cómo hago yo para que esa desigualdad no se convierta en un problema y luego una guerra civil? ¿Qué puedo hacer yo?
porque el dinero no alcanza para todo, el dinero es escaso. Por eso el capital siempre busca protegerse. Yo soy un capitalista, yo estoy en la China, son los años, no sé, vamos a decir los años 80, ¿ya? 80, 90. Yo llego a la China y voy a hacer mi fábrica. Yo, como capitalista, voy a buscar que mi dinero esté protegido, que no me lo nacionalicen así porque sí. Entonces el Estado va a llegar a un acuerdo conmigo. Vamos a establecer ciertos balances, cierta armonía entre lo que tú das y yo doy, tú recibes y yo recibo. Y ese contrato social de decir, yo te doy paz y tú me das progreso, esa es la idea moderna de lo que es la justicia en la China. Pero, en el fondo, bueno, no tan en el fondo, más superficial, ya se empiezan a notar muchos problemas con eso. Porque si yo, por ejemplo, le doy a usted, no sé, ¿cuántos hombres has roto el corazón ya? Yo tengo una novia. Esa novia está conmigo. ¿Qué pasa si ella me engaña? ¿Quién es el ofendido? ¿Ya? ¿Y por qué yo estoy ofendido? Porque en este contrato no verbal al que hemos llegado a un acuerdo, ella se compromete a quererme a mí y solo a mí. ¿Ya? Eso también tiene mucho que ver con la religión, con el sistema social, pero bueno, lo simplificamos a eso. ¿Ya? Entonces, yo me siento ofendido. Y como yo me siento ofendido, yo voy a intentar de alguna manera resarcirme. ¿Ya? Si soy mala persona, voy a intentar ponerle los cuernos con su mejor amigo. ¿Ya? Que le duela, ¿ya? Con su hermano. O con su hermano, lo que sea. ¿Ya? Otra cosa que puedo hacer es emborracharme y lanzar todos mis sueños en una botella. ¿Ya? Si extrapolan esa idea a la sociedad, también existe eso. ¿Ya? No es por amor, claro está, sino la idea de que, pucha, yo me siento contrariado con lo que ha pasado, con todo lo que está pasando, con ciertos problemas. Esos problemas me causan a mí un estrés y yo, como parte de un grupo social, voy a intentar asociarme con los que están en desacuerdo con esa idea. Y entonces ahí va a haber cierta presión. ¿Ya? Entonces, la política consiste, la verdadera política consiste en cuáles válvulas puedo abrir o cerrar yo para que esa presión social no llegue a materializarse en una toma de poder. ¿Ya? Esa válvula que abre, que cierra, que da a la gente la libertad de marchen, ya, si quieren marchar, que marchen. Esa misma idea en política internacional es la idea de yo los dejo hacer hasta cierto límite, pero en ese dejar hacer, laissez-faire, laissez-passer, todo esa idea va contra ciertos principios que yo tengo como identidad. Si yo soy comunista, yo no estoy de ninguna manera de acuerdo en que haya una diferencia entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero, porque yo soy comunista. Y sin embargo yo tengo que tolerar eso, porque es gracias a estos que vienen con dinero que yo puedo construir mejores carreteras, mejores hospitales y todo eso, ¿ya? Entonces, en este intercambio social es donde se establecen las diferencias más esenciales de lo que podría ser una sociedad utópica. ¿Ya? Ahora bien, yo les he dicho que mi idea, mi teoría principal, y no es mía, es que la justicia como tal es una cosa utilitaria que yo como detentor del poder voy a poder usar. ¿Ya? La naturaleza misma de la justicia se debe al poder. Si vemos aquí, por ejemplo, ciertos casos, Tribunal Constitucional, ¿es del agrado de ustedes?
No saben, deberían saber esas cosas. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su función? Sin complicaciones. Se dedica a sobre la Constitución, pues. ¿Ya? Es el Tribunal Constitucional. Es el tribunal que, si yo interpreto que la Constitución me da derecho a estar desnudo en la calle, bajo los principios de la Constitución, yo voy a intentar defender ese mi derecho. Y va a haber otra persona que va a decir, no, usted no puede estar por ahí. Y es el tribunal que va a decir si es o no es dentro del marco de la Constitución una cosa legal. ¿Ya? Ahora, yo como país, yo como régimen, quiero mantenerme en el poder. Con el mismo ejemplo de yo hago lo que quiero. ¿Ya? Si yo quiero mantenerme en el poder, ¿qué es una de las principales cosas que tengo que hacer? Tener el apoyo de la población. Sí, pero además tengo que controlar la ley. Tengo que controlar la esencia misma de la ley. No sé si ustedes se acuerdan, tal vez eran ustedes muy jóvenes, pero hace pocos años cambiaron la constitución de este país. ¿Ya? ¿Por qué han hecho eso? Tener el control. Para establecer, si queremos hablar un poquito, es para establecer nuevos mecanismos y fronteras de aplicación de la ley. Eso en cristiano quiere decir para que yo pueda controlar lo que está bien y lo que está mal, qué es la ley, ¿ya? Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Si en esa constitución, por ejemplo, hubieran dicho, no sé, todos tienen el derecho a ser felices. Es que eso a mí como detentor del poder me importa. No ve. A mí lo que me importa es controlar y dirigir el rumbo de la sociedad. ¿Ya? Ese es un sistema autoritario. ¿Ya? Y en la China es incluso peor, porque es un solo partido que controla todo el poder desde hace 1949, como 80 años, sí, ya más. Es un solo partido, es el Partido Comunista. En la China hay 7 partidos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de algún otro partido? No ve. Porque los mantienen así, por debajo, sí, vamos a guardar la imagen de que existen, pero el partido controla todo. ¿Ya? Y como ese partido se ha convertido en el Estado, incluso el ejército es parte del partido, ¿ya? No es parte del... Hay 2 ejércitos. El PLA, el Ejército de Liberación del Pueblo, que es el más grande, que tiene los aviones, ahora los barcos. No sé si ustedes saben del desarrollo naval chino. ¿Han escuchado hablar de eso? Ustedes, como buenos hombres y mujeres de servicio, saben que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de barcos. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? ¿En esa afirmación? Ya no. La China tiene una mayor cantidad de navíos que los Estados Unidos. Si hay uno, algún día, si quieren, vamos a hablar de geopolítica y tal y cual, pero simplemente decirles que la China es así. ¿Ya? Aquí está Japón, aquí está Taiwán, aquí están las Filipinas. Si la China, y aquí está Corea. Si, esto es la China, ¿ya? Si la China es así, yo como americano voy a intentar contener, se llama la doctrina de la contención, ¿no? Voy a intentar contener a la China para que no salga. ¿Ya? Esta es Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, esto es Taiwán. ¿Conocen el problema de Taiwán, no es cierto? Bueno, esto es un paréntesis sobre la noticia, ¿ya? Y yo soy americano y tengo que contener a la China. ¿Cómo contengo a la China? A ver, ustedes que son militares, ideas. ¿Cómo contengo a este país? Cercándolo. Cercándolo, muy bien. ¿Cómo lo cerco? Con bases militares. Limitando. Ahora, el problema es que aquí está Rusia, que es aliado,
Aquí están los países de Europa Central, Kazajstán, Turkmenistán, Azerbaiyán, todo eso, que tampoco son mis aliados. Aquí abajo tenemos, aquí está Vietnam, aquí está Laos, Camboya, Birmania, Tailandia, tampoco son muy comunistas. Laos sí, Camboya más o menos, Vietnam son nuestros enemigos a muerte. Después de ustedes han escuchado hablar de la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Los americanos, Ramo y todo eso. Después de la guerra norteamericana en el 79, la China ha tenido 3 conflictos con Vietnam. ¿Ya? Si ustedes van a Vietnam ahora, Vietnam ha intentado sacar las fábricas, porque ahora la mano de obra en la China es muy cara, sacar las fábricas y transportarlas a Vietnam. ¿Ya? Entonces son enemigos a muerte. Aquí hay muchos enemigos a muerte, peor que nosotros los chilenos, ¿ya? Pero realmente peor. ¿No? Yo intento contener a esto. ¿Ya? Para contener a esto, la doctrina americana tiene una estrategia principal, que es la cadena de islas. ¿Ya? Esto es pro-occidental, esto también es pro-occidental, esto es pro-occidental, esto es pro-occidental. Entonces, todo esto está cercado por la naval norteamericana. Porque aquí está Guam, ¿ya? Guam es un pequeño islote perdido en el océano, pero es la base de los bombarderos norteamericanos. ¿Ya? Porque de aquí a aquí hay unos 5.000 kilómetros, pero un buen bombardero puede hacer eso ida y vuelta. ¿Ya? Entonces, yo intento contener. ¿Ya? Ahora, en esta contención, si ustedes son chinos, ¿qué hacen? Esto es un problema actual, esto es la actualidad. Pero esto tiene sus raíces también en ideas como la justicia. ¿Qué cosas hacen ustedes? ¿Cómo intentan ustedes escaparse de eso? ¿Aliados? Muy bien. ¿Qué tipo de aliados? Pero ¿cómo aliados? Porque ahí hay muchas preguntas. ¿Qué tipo de aliados? ¿Cómo son mis aliados? ¿Qué tipo de intereses tienen los aliados? ¿Cómo yo consigo que estos aliados hagan lo que yo quiero que hagan? Porque una cosa es ser amigos y otra cosa es que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, que yo haga. Podemos ser amigos, podemos tomar un cafecito sin problema y charlamos de la vida, pero de ahí a que yo inflinja cierto poder sobre tus decisiones para que tú tomes las decisiones que yo creo que son correctas, ahí hay un gran paso, eso es la diplomacia. ¿Ya? Entonces, yo intento también salir. Lo que voy a hacer es, voy a construir lo que ahora se llama la ruta de la seda. One Belt, One Road. ¿No han escuchado hablar? La nueva ruta de la seda. La nueva. Se llama así, nueva ruta de la seda. Es volver a hacer la antigua ruta de la seda que conectaba Asia con Europa, pero de manera moderna. Con puertos, con mis aliados, con un sistema de ferrocarriles que va llega hasta España, ferrocarril chino. Y España es el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo transporto mis mercancías? ¿Cómo saco mis capitales? ¿Cuáles son mis aliados? ¿Cómo ellos van a influenciar mi manera de tomar decisiones y cómo yo voy a influenciar en ellos? En esa dinámica es ahí donde entra la justicia. ¿Ya? Porque si yo soy una democracia, lo primero que voy a hacer es defender los derechos de mis ciudadanos. Porque cada ciudadano tiene ciertos derechos. En un sistema comunista no. ¿Ya? Ahí no. Entonces, ¿cómo interactúo? ¿Cómo llegamos a un cierto equilibrio? ¿Y cómo la China, por ejemplo, monta en poder? ¿Cómo yo logro hacer eso? ¿Ya? Entonces, eso es para un curso más largo, estamos solo en justicia. ¿Ya? Entonces, ese tipo de ideas permean el quehacer político siempre. Y eso tienen que tener ustedes en cuenta, que no hay nada escrito en piedra que dure para siempre. Todo es fácilmente intercambiable. Yo puedo tener una política y a las 24 horas puedo tener 180 grados de otro lado. Ahora, los políticos son aquellos que van a intentar excusarse o vender la idea de que eso estaba mal, ¿ya? Y el por qué y el cómo, ¿ya? Es otro tema. Pero la justicia es una cosa que vertebra al ser humano. Entonces, como es una cosa que es muy parecida aquí y allá, lo que
van a hacer esta gente es siempre intentar controlar qué es lo que significa la justicia y sobre todo los rangos, hacia dónde y hasta dónde llega la justicia. Eso es uno de los principales temas que hay. Ahora bien, eso de dar lo que corresponde a cada uno se ha entendido generalmente en relación con lo que la política y la sociedad siempre no tienen, ¿ya? Sobre lo que falta. La idea de la justicia, cuando empezó la China a abrirse al mundo, era diferente idea de la justicia de la que tenemos ahora, ¿ya? Antes, por ejemplo, si yo estaba en el sistema comunista, yo no tenía propiedad, ¿ya? Entonces, ahora que hemos cambiado un sistema capitalista, ¿cómo la justicia interpreta qué es lo bueno, qué es lo malo de tener capital? Porque si yo tengo, significa que otra persona no tiene, ¿ya? Entonces, ¿cómo intento equilibrar? Y en eso la dialéctica ha hecho maravillas. ¿Cómo yo explico en un sistema comunista un modo de vida capitalista? Ahí queda desprovisto de lo que es el sistema filosófico y moral la idea del comunismo. En la China, no en otros lados, ¿ya? En la China que practica el comunismo, pero es un sistema capitalista, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo yo digo qué es capitalista, qué no, qué está permitido y qué no? Esa idea de cómo realmente poner los límites a las situaciones, eso es el uso utilitario de la justicia, porque es la justicia la que va a decir lo que está bien y lo que está mal, pero soy yo el que le va a decir a la justicia qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, al final, yo voy a transformar un sistema ideológico en un sistema que me va a dar simplemente las garantías para que yo siga el modelo que yo creo conveniente. Si ustedes, por ejemplo, abren un periódico en la China, siempre empiezan con noticias comunistas. A nadie le importa, pero son vestigios del pasado. Quedan todavía presentes. El Partido Comunista ha hecho el nuevo texto sobre los principios marxistas, leninistas, maoístas. Y a nadie lo lee. Pero sigue estando en primera plana porque el detentor del poder es el partido. Entonces el partido es el que decide qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo se muestra y qué se muestra en primero, segundo y en tercer nivel, ¿ya? Y de ahí viene una idea muy clara. Este partido que se ha convertido en el Estado, que generalmente mis profesores en Bélgica, por ejemplo, usaban el término partido-Estado, ¿ya? Como uno solo, ¿ya? Este partido-Estado tiene una lógica, y esa lógica es cómo se otorgan los derechos a los ciudadanos. Yo, por ejemplo, quiero tener la capacidad de vender y comprar mis bienes, ¿ya? El Estado es el que va a otorgar la capacidad de decir si puedes o no puedes. Y ahí viene un tercer elemento, el mercado, que es el que me va a decir el precio. Porque yo le puedo decir, señorita, ¿me vende usted su estuche? ¿En cuánto? No, pues 3 pesos. No, ¿por qué no? Muy barato, ¿ya? Este diálogo, esto es en el fondo la mano invisible del mercado que va a seleccionar el precio. Yo no voy a estar de acuerdo con su precio y no voy a estar de acuerdo con mi precio. Y si queremos llegar a hacer una transacción, vamos a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo del monto, ese acuerdo es el mercado, es el capital. Pero que yo pueda o que no pueda comprar, eso depende de la legislación. La legislación nunca te va a decir el precio. La legislación te va a decir qué cosa se puede y qué cosa no se puede hacer.
Nunca te va a decir, bueno, siempre hay excusas, siempre hay pequeños detalles, pero generalmente no te va a decir el monto al que compras, ¿ya? Ahora, otra cosa es hablar de satélites, así, pero esta idea básica de la interacción privada para llegar a una cantidad está, en cierto modo, igual a la posibilidad o no de comprarla. Porque si ella me dice 10, yo le digo 3, yo le digo, pero jefa, ¿qué te parece si ni para vos ni para mí y lo dejamos en 5? No, ya 6. ¿Cuánto? Ya, rebajame pues. Ya 7, ni para vos ni para mí. ¿Está bien? Ya. Este equilibrio al que hemos llegado, este equilibrio se da gracias al sistema que permite que eso suceda. Si no hubiera lo que nosotros llamamos capital, sería un trueque. ¿Qué tienes? Mis apuntes por tu estuche. No, dame 2 cursos y yo te doy mi estuche. Esa transición, para llegar a eso, se necesita lo que en la China se llama el espíritu de la gran y la pequeña justicia. La gran justicia es cuando todos están de acuerdo en una sola voluntad de que suceda. Y la pequeña justicia es llegar a estos pequeños acuerdos. Ahora, en el ámbito de la justicia, el partido establece qué es lo que es la gran justicia, qué es lo que es la pequeña justicia. Y ahí viene también todo el nexo con el pasado, ¿ya? Les he explicado brevemente que el confucianismo es simplemente la idea de la moral, ¿no es cierto? La moral. Y el legalismo es la ley. Entonces, ya empiezan a aparecer diferentes tipos de leyes para diferentes tipos de gente. Porque si yo pertenezco a la élite del partido, si yo pertenezco a la clase cultivada, que tiene una moral mucho más desarrollada, mucho más trabajada que cualquier otra persona, esa moral me va a dar a mí un lugar, un estatus más grande, ¿ya? Como por ejemplo, a ver, ¿cuál es tu diputado favorito? Nómbrame 3 diputados nacionales. Tienen que saber eso, tienen que saber por lo menos de su circunscripción quién es el diputado, quién, no sé. Señorita, usted que está ahí muy oculta. ¿Qué cosa es lo importante? ¿Dónde se juzga ese diputado? Es que se lo juzga en la justicia ordinaria. Se comete un delito. ¿Dónde se juzga a un padre de la patria? Se ha cometido una violación, por ejemplo. ¿Cómo se lo juzgan a la justicia ordinaria así nomás? Porque tiene fuero. ¿Qué significa ese fuero? ¿Qué son? No es solo poder. Es porque por ser diputado, por haber sido elegido diputado, tú tienes la protección de la ley del Estado. Entonces a ti no te van a juzgar como un ciudadano hasta que no te saquen a patadas de la cámara, y entonces ya vuelves a ser un ciudadano normal y ahí ya te cae todo el peso de la ley. Pero hasta que eso no suceda, tú estás protegido por fueros, ¿ya? Que llaman fueros. En la China pasa lo mismo, pero a una escala mucho más grande. Si yo, por ejemplo, soy una persona del partido, que pertenece al partido, que ha hecho su vida y su carrera en el partido, y yo tengo ciertos problemas, no sé, de corrupción. Me he quedado con 3 camionetas porque eran blancas, eran bien bonitas, me han gustado, ¿ya? A mí no me van a juzgar tampoco en tribunales corrientes, ¿ya? Entonces, aquí viene el problema que empieza a surgir. Son 2 justicias diferentes, ¿ya? No es la misma justicia para todos. La justicia es utilitaria, y la justicia es utilitaria porque se puede aplicar de diferentes maneras a diferentes personas, ¿ya? Entonces, cuando yo intento hacer un sistema, porque estamos hablando del sistema chino, ¿ya? El sistema chino es un sistema bastante fácil, es un sistema de un solo partido, donde hay una sola voluntad.
y todo lo demás es contra la ley. Entonces, la gente no tiene otra posibilidad de quejarse, no tiene dónde más ir quejarse. Si ustedes, por ejemplo, están en la calle y tienen un accidente con, no sé, una movilidad que los atropella sin querer, están con la calle, ¡pum!, les golpea, los atropella con un golpe. Y da la casualidad que ese que les ha dado el golpe pertenece al partido. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque está protegido. Y además, como partido Estado, yo controlo los medios de comunicación. Entonces, esa noticia es muy difícil que llegue al público en general. Ahora, los chinos, y sobre todo el gran partido, ha pensado en todas esas posibilidades. Si es que llega a ser noticia, están más solicitados ustedes que Eso, Horacio. Madonna por la mañana. La idea es muy simple. La idea que les quiero poner es muy simple. La China no es un sistema democrático. La China se rige por principios mucho más, vamos a decir, elementales. ¿Ya? No quiere decir que sea simple, muy complicado. Pero lo que la China, y sobre todo el Partido Comunista, ha hecho, ha sido intentar homogeneizar a la población. Yo, por ejemplo, hemos hablado al principio de las naciones. Aquí tenemos 36. En la China les he dicho que hay 56. ¿Ya? De esas 56 etnias, una es el 90% de la población. ¿Ya? Son los chinos Han. Cuando ustedes algún día, si Vishnu lo permite, ustedes quieren aprender chino. El chino en China no se dice chino, es el idioma de los Han. ¿Ya? Eso es lo que significa chino en China. ¿Ya? Es esa minoría que en el fondo es la gran mayoría, pero se comporta como si fuera una pequeña minoría para mostrar que en el fondo permite a las otras minorías. ¿Ya? Pero ahí también viene un uso utilitario de la... Bueno, yo solo decirles que la China es un país bastante complicado, la justicia es una justicia utilitaria, el sistema es un sistema unitario, es un sistema que no pretende que haya voces disonantes y que en esa construcción han hecho de la justicia realmente una situación complicada para los ciudadanos. Pero no es solo en la China, esa también se da en muchas otras partes del mundo. Y ustedes pensarán, ¡oh, Europa! Europa sí, es lo más democrático, abierto, tolerante, yo diría bonito que hay. Pero el uso de la justicia, si bien hay separación de poderes, y si bien es cierto que son muy independientes y van a hacer todo lo posible para que no haya interferencia, la justicia también pertenece al uso instrumental del poder, porque es el poder a través de varios mecanismos, como la fiscalía pública, ¿no? La que se va a encargar de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, de administrar esa justicia, de dar realmente el detalle de qué se da a quién, cómo y en qué cantidad. ¿Ya? Bueno, esa es la verdadera definición subyacente de lo que es la justicia. ¿Ya? Y lo dejamos ahí entonces. Bueno, ¿quién ha sido Confucio? ¿De quién ha inventado la Confu? Muy bien.